Buenos días, familia, Dios les bendiga. Hoy, 8 de noviembre, tenemos el gusto de volvernos a encontrar después de esta cuarentena que comenzó desde marzo. Y bueno, damos gracias al Señor porque ya tenemos el permiso por el Estado, por el gobierno, de que ya podemos hacer las reuniones en las iglesias. En el día de hoy quiero compartirles un tema que se titula ¿Cómo están tus ahorros para cuando vengan los días malos? Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tuyo es el reino, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos por un nuevo día más que tú nos das la bendición de podernos reunir en familia, de poder, Señor, disertar de tu palabra, aprender de ella, abrazarnos. Espíritu Santo, te ruego que seas tú fluyendo en el espíritu y en el corazón de cada uno de los que oyen este audio, sean los que estén escuchando tu palabra a través de un audio o de aquellos también, Señor, que podemos disfrutar tu palabra presencialmente, Señor. Gracias te doy, que seas tú fluyendo, que seas tú ministrando, que seas tú derribando todo esquema por el nombre de Jesús el Señor, y que la semilla de vida y de salvación de Jesús penetre y produzca vida, arrepentimiento, sanidad, salvación, libertad, revelación en el poder de tu nombre. Te doy gracias, Señor. Bueno, amén. Así es, en el día de hoy vamos a compartir un tema: ¿cómo están tus ahorros para cuando vengan los días malos? Y bueno, quiero compartir con una anécdota de niña, ¿no? Una vivencia. Yo recuerdo que cuando era niña, sería de 5 o 7 años, no recuerdo muy bien el tiempo, estaba muy contenta porque me habían regalado una alcancía en forma de cochinito y la idea era para que yo fuese ahorrando allí, con la intención de que más tarde se me iba a abrir una cuenta en el banco, en un banco con la tutela de alguno de los hermanos mayores. Bueno, en fin, estaba muy contenta. No recuerdo si eso se concretó. Yo creo que no. Pero a pesar de que creo que no se concretó, eso a mí me quedó sembrado. La enseñanza me quedó. Y lo que recuerdo que papá, que mamá, que mis hermanos, porque yo veía también que otros hermanos ahorraban, la enseñanza que me querían transmitir era que aprendiera a ahorrar, porque eso me iba a ayudar a mí para cuando yo quisiera algunas cosas más adelante, yo podía tener de dónde sacar. Y ellos lo hacían también porque también decían, y si alguien se enferma o se ocurre algo o si hay algo que se echa a perder, entonces tiene que haber algo allí de manera que se pueda sacar y librar la emergencia. Para ese entonces los bancos del país estimulaban mucho a las familias a que los niños desde chiquitos se les enseñase a ahorrar. Y eso fue bien inculcado. Sin embargo, en la crisis que hoy usted y yo estamos viviendo, usted me podrá decir, ¿y podemos ahorrar en este tiempo cuando Venezuela está atravesando por una super inflación económica, donde prácticamente lo que la persona logra obtener es para algún alimento que pueda satisfacer la necesidad en el día? ¿Se podrá ahorrar? Y es que en el tema que hoy el Señor quiere enseñarnos, no necesariamente se trata del ahorro de dinero. El tema está hablando sobre cómo están tus ahorros para cuando vengan los días malos. Y lo que el Señor quiere tratar con nosotros desde el concepto de ahorro es que nosotros tenemos que depositar en una cuenta. O sea, nosotros tenemos que tener una cuenta donde nosotros depositamos para guardar, para almacenar.
en otros aspectos no necesariamente tiene que ser una cuenta, sino que alguien se pueda hacer un pote, un sobre, un espacio, un lugar sagrado donde usted puede ahorrar de manera que eso no se toque, pero que está allí, eso está allí. ¿Y qué podemos ahorrar? Entonces hay diferentes tipos de ahorro. Por ejemplo, cuando hablamos de ahorrar, rápidamente lo que se nos viene a la mente es el dinero. Y es verdad, una de las cosas que culturalmente, históricamente, nosotros consideramos para ahorrar es el dinero. Y siempre había una regla económica, y era que si la persona trabajaba, ¿verdad?, tenía un sueldo, sea una persona asalariada, comerciante, lo que sea, la idea era que de ese 100% que la persona devengaba como salario o como entrada, no lo gastase todo, sino que dispusiera de un 25 a un 30% de eso para ahorrarlo. Esa era la intención, irlo ahorrando. Pero bueno, en esto no podemos en este momento, la gran mayoría no puede con eso. Pero también podemos ahorrar cosas de valor y lo veníamos haciendo. Muchas personas de repente, aparte de una cuenta en un banco o en un pote que iban ahorrando, también eran personas que entonces ahorraban el oro. Muchas personas se compraban una cadena, un anillo, unos zarcillos, una plaquita que lo podía lucir en los momentos, bueno, importantes, en una reunión, una fiesta, un agasajo, pero que eso estaba allí, es una prenda. Otras personas disponían de terrenos, de casas. Otras personas decidían más bien invertir en algún terreno, en zonas, vamos a decir, de futuro o que tenían buenas proyecciones, casas, las que pudieran comprar otras personas. Yo recuerdo también que muchas personas a veces compraban artes, cuestiones de valor, pinturas, cerámicas, cosas que eso tuviese valor. Yo recuerdo también que años atrás pude escuchar a través de Eduardo, mi hermano, lo que su pastor le aconsejó hace muchos años, que él tratara de ahorrar en oro o en dólares. Y ese mismo consejo se lo escuché a la que una vez fue mi cobertura ministerial como la hermana Teresa, que también era bueno ahorrar en dólares. Y eso es así porque es una moneda a nivel mundial, que se maneja a nivel mundial y que tiene mucha estabilidad. Otra cosa que podemos ahorrar es el conocimiento, es ahorrar la sabiduría. Cuando hablamos de ahorrar no es solamente hacer un depósito, sino que necesitamos invertir para poder ahorrar. Proverbios 4 del versículo 5 al 7 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y es verdad, muchas personas pueden ser muy ricas, pueden ser, tener muchas cosas de valor, pero no son sabios. Fíjense, tenemos el caso en el Antiguo Testamento de un hombre llamado Nabal. Nabal era un hombre que era muy rico, tenía muchas ovejas, tenía mucho ganado, pero en una oportunidad David, que todavía no era rey de Israel, sino que estaba como caudillo, como jefe de un grupo de 600 personas, y sus familias, dice que estaban ellos cuidando las zonas de Israel, y dice que por un momento, bueno, ellos necesitaron alimento porque no tenían que comer, David y sus hombres, y le dijeron, mandaron una comitiva de hombres para Nabal y le pidieron a Nabal
que primero lo alabaron por todo lo que él tenía, por los negocios, pero que le preguntara a los pastores de él para que vieran cómo David los había cuidado de que les robasen las ovejas o de que le matasen a alguno de sus trabajadores, para que viera que David le estaba cuidando y que en ese momento David necesitaba que le surtiera de el alimento que él le pudiera dar. Y dice la palabra que Nabal, el cual la palabra, el nombre significa insensato, le respondió de manera áspera y necia a la comitiva que mandó David y los dejó avergonzados y le dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿Y quién es David? ¿Y qué me interesa a mí? ¿Cómo yo le voy a dar comida al quien no conozco? No, se va. Y dice la palabra que esos hombres llegaron y le dijeron tal cual a David lo que Nabal había comentado. David se enojó muchísimo y dijo: pero qué insensato este hombre, yo he cuidado sus negocios sin que él siquiera se diera cuenta, le he librado de tantos males porque bueno, yo amo a mi pueblo y este hombre es incapaz de darme aunque sea una ovejita para la gente. Qué tremendo. Pues mañana mismo vamos a matarlo a él y a toda su gente. Y dice la palabra que bueno, que David se fue con esa intención, pero la esposa de ese hombre Nabal le salió al encuentro y ella era una mujer, Abigail, era una mujer sumamente inteligente. Ya Abigail sabía que David iba a ser el futuro rey. Entonces, la sabiduría era estar del lado del que iba a ser el rey y no ser insensato. Entonces, fíjense cómo Nabal pudo traer la desgracia a su casa, pero se levantó alguien con sensatez, con inteligencia para resguardar su casa. Por eso es que es importante abrazar la inteligencia. Este hombre tenía mucho dinero, pero era insensato, ¿ve? Y lo podía perder todo, de hecho lo iba a perder todo. Pero una persona sabia se levantó y pudo resguardar no solamente la vida de esa persona, sino la de toda su familia. Entonces es muy importante adquirir la sabiduría. Entonces veamos Proverbios capítulo 3, del 13 al 18, cuando habla hablamos el punto de ahorrar sabiduría. Dice: porque bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro. Largura de días está en su derecha, en su mano derecha. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a todos los que de ella echan mano. La sabiduría entonces es el temor, el respeto y la adoración a Jehová. ¿Qué es la sabiduría? Dios es la sabiduría. Entonces el que haya la sabiduría, que haya Dios, adquiere vida, vida en abundancia, tiene el bien, tiene la vida eterna. Proverbios 10:9 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso que en el orden espiritual, hasta la persona más analfabeta, la persona que humanamente, naturalmente pueda tener escasa formación educativa, pero alcanza al Señor, pero adquiere y abraza la sabiduría que es Dios, lo tiene todo. Dios lo supera porque de Él mana la vida. Otro aspecto importante que nosotros tenemos que ahorrar es el hacer amigos, es el fortalecer las relaciones con las personas, y eso implica un ahorro. La palabra dice en Proverbios 17:17: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos
de angustia. Es una persona que va a estar para ti y llega muchas veces a ser más fiel que un hermano, que alguien consanguíneo. ¿Por qué? Porque has establecido amistad que llega a ser más sólida que cualquier otra cosa. De hecho, el Señor Jesús fue el primer amigo que tuvieron los apóstoles. Y el mismo Señor Jesús les llegó a decir, ustedes son mis amigos. Y fíjense que aun cuando Jesús les dijo a ellos, ustedes son mis amigos, no son ya más mis siervos, sino mis amigos, ¿verdad? Esos amigos, hubo un momento que como un Pedro lo llegó a negar, un Judas que lo traicionó, que lo vendió. La mayoría de ellos corrió cuando el Señor fue apresado y sin embargo la amistad del Señor Jesús fue tan sólida que de Él que aprendemos, que Él no rompe las amistades por cosas que llegan a suceder, por así, no. El Señor se mantuvo como un ancla firme en ese amor y en esa amistad. ¿Qué ocurrió más tarde? Hubo un Pedro que se arrepintió. O sea, Jesús, cuando fue negado por Pedro, Jesús no lo señaló, Jesús no lo insultó, Jesús no en ningún momento. Jesús se mantuvo allí porque también sabía que Pedro lo amaba, que eran las circunstancias. Entonces, ahorrar y consolidar una amistad también significa que nosotros debemos dejar pasar cosas por alto, porque hay circunstancias que a veces mueven los sentimientos de un amigo, pero no necesariamente esa persona quiere cortar contigo o no te aprecia, no te ama. Es que como todas las relaciones tienen sus altas, tienen sus bajas, pero son amistades que hay que cultivar. Cuando tú te consigues a una persona que es una persona honesta, que es una persona familiar, que es una persona que ama al Señor, que es una persona de hogar, que tiene valores, que tiene principios, que es trabajadora, que no tiene mal testimonio, que no te va a dejar, o bueno, es una persona de fiar. Esa es una persona que tú tienes que abrazar y que cultivar. No es perfecta, se va a equivocar, puede caer en algún momento, pero tú conoces el corazón de esa persona, entonces hay que conservar esa amistad, hay que trabajarla, hay que trabajarla, hay que afirmarla. ¿Por qué? Porque en todo tiempo, dice la palabra, ama el amigo. Si tú eres amigo, ama en todo tiempo es en las buenas, en las malas, en la abundancia o en la escasez, como una relación. Y ese amigo será como un hermano tuyo en tiempo de angustia. Así fue el caso de Ruth, aquella nuera de Noemí, que las tres, Noemí, la otra cuñada y ella, Ruth, quedaron viudas, quedaron sin nada. Noemí que dijo, yo no puedo sostenerlas, cada quien váyase a su casa. Pero Ruth había hecho pacto de amor con con su suegra, que se convirtió en su mamá. ¿Y qué terminó diciendo Ruth? Ruth le llegó a decir a Noemí, le dijo en el versículo 16 y 17 del primer capítulo de Ruth, dice, pero Ruth le dijo, no me obligues a abandonarte y a separarme de ti. A donde vayas tú, iré yo, y donde vivas tú, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde mueras tú, moriré yo y seré sepultada. Que el Señor me castigue con severidad si no cumplo con esta promesa. Solo la muerte nos separará. Y así fue. Noemí y Ruth
se devolvieron a Israel solas, pero Dios las bendijo. Dice la palabra que luego Noemí, Ruth, se casó con un hombre, familia del esposo de Noemí y del esposo de Ruth, y dice la palabra, se llama Booz. Se casaron, y ¿quiénes se convirtieron ellos? Los que serían los abuelos del rey David, y los que serían los tatarabuelos del rey de reyes y señor de señores, Jesucristo. Dios bendijo lo que esta mujer ahorró. Ella decidió conservar. Ahorrar significa invertir, 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 e ir tomando una parte para irla almacenando. Entonces no es de una sola inversión. El ahorro de una amistad, el ahorro del dinero, de terreno, de sabiduría, implica tiempo y mucha inversión. Otros tipos de ahorros que nosotros estamos llamados a hacer es el ahorro de favores, de servicios, de atenciones, de hacer el bien al prójimo. Fíjense que el apóstol Pablo, dice la palabra, que le escribió a su hijo Filemón, porque su hijo Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo, y ese siervo escapó. Pero cuando escapó se encontró con Pablo allá entre las prisiones, y bueno, por supuesto, Pablo le predicó, se terminó convirtiendo, se recibió al Señor y los liberó. Dios los liberó de esa prisión. Pero como sabía que Onésimo había escapado, él fue capaz de escribirle a su hijo espiritual Filemón y le dijo: recíbeme a Onésimo, recíbele. Y dice: intenta ser espontáneo y no por obligación el servicio que me debes. Atiéndemelo, recíbemelo. ¿Ve? Y dice la palabra que Filemón lo aceptó. Le aceptó de nuevo, sin castigarlo, sin nada, por amor al apóstol Pablo. Le dijo: entonces intenten ser espontáneos en el servicio y no por obligación. En Gálatas 5, versículo 13 también nos dice que nosotros debemos servir por amor los unos a los otros. Entonces, la idea es servir no para agradar a los hombres, sino a Dios. Porque el bien que hagamos, ese bien vamos a recibir. Cada vez que servimos, abonamos el corazón de una persona con el amor del Señor. Por eso el Señor dice que nosotros debemos servir. Dice la palabra que aún Jesús, como siendo el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En pocas palabras, cada vez que nosotros ofrecemos nuestro servicio, nuestras atenciones, nuestros favores, somos la expresión de amor y de atención de Dios. Es una manera de ir abonando. La palabra también me aconseja que yo debo ahorrar en hacer bien a todos. Y dice, en especial a la familia de la fe. Eso está en Gálatas capítulo 6 del 9 al 10. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace esa aclaratoria? Que ahorremos, que hagamos el bien a todos. Pero dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, porque antes de que las cosas existieran, todo fue creado, dice la palabra, por la palabra de Dios. Fue hecho de lo que había en el corazón del Señor. Entonces, es decir, antes que las cosas fuesen creadas, las que nosotros vemos, tocamos, sentimos, olemos, existían en el orden espiritual. ¿Qué sucede? Primero, el Señor dice que tengamos mayor bien para con sus hijos, porque son los hijos de Él.
porque Jesucristo pagó un precio muy alto por la vida de cada uno de los que hoy son redimidos, de los que fueron limpiados por la sangre del Cordero, porque le pertenecemos a Él, porque Dios es muy celoso con cada uno de sus hijos. Y segundo, porque ese hijo del Señor, ese que ahora es hermano tuyo por la sangre del Cordero, es el que va a pelear la buena batalla espiritual en oración cada vez que usted y yo nos encontremos en dificultades. Porque el mundo o nuestra familia y los amigos pueden hacer todo lo que puedan desde hasta donde alcance sus recursos económicos, físicos, todo lo que ellos puedan ofrecernos. Pero nosotros sabemos que los milagros de vida, los milagros de sanidad, los milagros de provisión, los milagros de liberación ocurren si hay quienes se levanten en oración para detener las hordas de Satanás, para atarlas y para declarar la vida del Señor. Eso solamente lo pueden hacer los redimidos por la sangre del Cordero. Otro aspecto a considerar para el ahorro son las dádivas. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y rebosada. Entonces, en el Señor, mientras más damos, más recibimos. Entonces, invirtamos en dar amor, en dar amistad, en dar servicio, en dar atención, en dar una prenda, en dar algo que la persona necesite. Ahorre en la no crítica, en los juicios. Lucas 6:37 dice: no juzguéis, entonces no seréis juzgados. Mire, ese es un ahorro. ¿A quién le gusta que lo estén juzgando, criticando? A nadie. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ese es un ahorro. Ahorre en misericordia, en gratitud, en amor, en compasión, en bondad. Pero ahora viene el mejor ahorro que nosotros podemos hacer, y es ahorrar en el Espíritu. Y ahora vamos a ver el último, pero el más importante ahorro que usted y yo debemos hacer, y es ahorrar en el Espíritu. Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces ahora es tiempo de ahorrar en Dios. Y le voy a contar un testimonio para que usted vea lo importante que es ahorrar en Dios. Hace pocos días, ahora en el mes de octubre, nuestra hermana, la mayor de las hembras, ella y su esposo se contagiaron con el coronavirus, el COVID-19. Y bueno, gracias al Señor, él, a pesar de que sí, se vio un poquito mal, con fiebre, le dio neumonía, él rápidamente lo pudo superar. No obstante, mi hermana, ella se fue complicando al punto de que literalmente ella llegó a un nivel de gravedad. Los primeros momentos fueron tratadas en casa y tuvo visitas médicas, tuvo atención directa por las enfermeras, pero llegó un punto que definitivamente ella no podía estar allí. Y en ese momento yo fui a visitarla con mi copastora y estuvimos orando por ella. Ella aceptó al Señor y la verdad que allí me quebranté mucho, no delante de ella por supuesto, pero sí esa situación me movió el piso. Ya veníamos orando por ella, por supuesto, por su esposo, por también mi otro hermano con su esposa, los vecinos de enfrente que son como unos primos también, todos ellos se habían contagiado. Pero la persona que había llegado a un nivel más crítico de salud fue mi hermana.
Y bueno, llegó el momento en que sencillamente no podía seguir más y ella hubo que trasladarla para el hospital en Maracaibo. Realmente, familia, esto es algo que a nadie se le desea. Ella estuvo entre la vida y la muerte. Pero, pero, ¿quién fue la persona que Dios movió para atenderla, para estar con ella? Pues a Dios le plació usarme como su instrumento. Les quiero decir que yo me moví a atenderla no por cuestiones emocionales, no, sino que ya veníamos orando y cuando tocó el momento de decidir que no es que tú te vas a arrodillar ahí para ver cuál es la voluntad del Señor, sino que tú vienes ahorrando en oración, tú vienes clamando, tú vienes orando, tú vienes teniendo un tiempo, tu vida de oración con el Señor, de relación con Dios. Entonces yo pude entender rápidamente en el momento de mayor criticidad de mi hermana que yo era la persona que tenía que estar con ella, sin pensarlo dos veces, no por emocionalismo, no por lo que se estaba viviendo de gravedad, era porque el Señor, ya yo lo sabía con Dios, de que Él me estaba dando su respaldo. Y fue así como logré con ella movilizarme. Y estuvimos, porque tocó estar hospitalizada, gracias al Señor, 14 días, y así estuve hospitalizada con ella. Pero, pero lo que quiero decir esto es lo importante de lo que es ahorrar, de tener una vida de relación con Dios. No porque hay que orar, no porque hay que leer la palabra, no porque bueno, porque toca, es porque es la vida. Es porque tu vida y la vida de los tuyos y la vida de mucha gente depende de esa vida de ahorro, de entrega, de devoción, de obediencia, de fidelidad con el Señor. Créalo que la salvación física de mi hermana ocurrió no porque hubo toda una asistencia médica a la cual agradecemos mucho, no porque Dios, bueno, movió todos los recursos naturales y humanos, financieros, para proveerle de todos los medicamentos que mi hermana requirió, la cual fue millonario, y que eso también es parte del ahorro. Fue principalmente porque la vida de mi hermana fue conquistada en la oración, fue conquistada en el espíritu, porque el propósito de Satanás era destruir la vida de mi hermana, era aniquilarla. Muchas veces estando en la habitación pude ver demonios cuando estaba en el baño, yo podía ver la sombra de los demonios y fue terrible, yo misma fui atacada, hubo momentos en que literalmente a mí me costaba respirar, entonces imagínense la que está ayudando a la otra que se está muriendo, para que pudiera pues estar lo más cómoda posible porque ella dependía absolutamente de las demás personas. Ella no podía estarse levantando a orinar. En una oportunidad, cuando fue al baño, ayudándole, ella se me desmayó. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y sencillamente el Señor usó el depósito del Espíritu. Y Él fue, porque no fui yo, tengo que decirles que no fui yo, en ningún momento fui yo. Fue el depósito del Espíritu mismo que comenzó a interceder a través de mi espíritu al Padre para alcanzar el oportuno socorro que se necesitaba. Se batalló espiritualmente la vida de mi hermana. Hubo momentos donde sé que no era yo, sino que era el Espíritu en mí que hablaba en lenguas, que reprendía, y las hordas territoriales que estaban en esa sala COVID, porque era toda una sala, cada paciente tenía su cuarto privado. Esas hordas tuvieron que replegarse y salir huyendo. Tan fuerte fue la lucha espiritual en una oportunidad
que no solamente se experimentó en el hospital donde estaba viviendo esa situación con mi hermana, sino que los espíritus de venganza fueron a parar aquí a Cabimas. Y en ese momento mi mamá, ella que no se mueve, se volteó de la cama. Mi mamá es una persona ya especial, se cayó, se sufrió una herida. Bueno, Dios la guardó de que no tuviera fracturas ni nada, puro golpe. En ese mismo instante, mi copastora, la cual ha sido una persona muy importante para mí como cobertura, que bueno, ella y su esposo y mucha gente, fue la que Dios levantó para orar por mí y mi hermana. Sufrió una caída sin sentido que, bueno, sencillamente Dios la guardó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es importante ahorrar en el Señor. Tienes que ahorrar tiempo de oración, tienes que ahorrar tiempo de lectura de la palabra, porque en el momento más oportuno, más importante, el Espíritu Santo mismo va a sacar el depósito que tú has ahorrado de la palabra para usarla como arma de guerra y destruir las maquinaciones del adversario. Pero el que no haya ahorrado, el que no haya sido sabio, entendido en los tiempos, van a venir los días malos y sencillamente va a estar vacío su depósito. No es que Dios no le ame, no es que Dios no quiera protegerle, es que sencillamente no ha ahorrado en el espíritu, y las armas espirituales entonces no van a poder ser usadas en su favor. ¿Qué te puedo decir con esto? Lo que el mismo rey David llegó a decir: Señor, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. David era un experto en ahorrar en el Señor porque era un hombre de guerra, era un hombre que constantemente tenía batallas de afuera, de adentro, con su familia, con su gente, tenía batallas internas en su corazón, pero David conocía al Señor. Entonces él le decía en el Salmo 27, solo una cosa le pido al Señor, esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. ¿Por qué? Entonces dice el Salmo 5, porque cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa, Él me esconderá bajo su techo, me llevará a un lugar seguro. Es importante ahorrar en el espíritu para cosechar del espíritu. Del espíritu entonces cosechamos vida en abundancia, cosechamos salud, cosechamos salvación, cosechamos justicia, cosechamos defensa, cosechamos provisión. Necesitamos ser hombres y mujeres que ahorremos, que invirtamos en el Señor, porque de Él somos y para Él. Terminar esta parte de ahorrar en el espíritu sin mencionar lo importante que es creer a las promesas del Señor, que es creer a su palabra. Hermano, el Señor en ese momento de gravedad tan brava que tuvo mi hermana, fueron varias las palabras que me sostuvieron. Y cuando digo me sostuvieron, quiero decirles que no fue únicamente a mí, porque era la que, bueno, estaba allí, el instrumento que Dios usó. Allí estaba mi hermana Élida, allí estaba mi hermana Heidi, allí estaba la familia Sánchez Pérez, que había creído en Cristo Jesús, orando. Allí estaban, fíjense, las inversiones, las amistades, los vecinos, los amigos, la gente de la iglesia, aún gente que no conoce ni a esta que está predicando, ni mucho menos a su hermana, pero que Dios los movió en todo el globo terráqueo, porque esto se extendió como pólvora, la gente que Dios levantó para orar por nosotros. Pero las cosas que Dios nos dijo fueron las siguientes: cree en mi palabra, cree cuando yo te hablo, porque Dios no es hombre para mentir,
ni hijo de hombre para arrepentirse. Esos momentos tan duros y tan difíciles los pude soportar. Uno, porque el Espíritu de Dios me daba aliento. Dos, porque la palabra del Señor, Dios me llevaba a su palabra y metía mis ojos en cada promesa que Él me daba con respecto a la salud y de su fidelidad de estar conmigo. Lo otro, la voz profética. La voz profética. Escuche la voz profética. Hay que ahorrar en el Espíritu y el Espíritu Santo habla antes de que las cosas ocurran. El Señor estaba mostrando dos cosas. Uno, le mostró a mi hermana Élida días antes de que mi hermana se agravara, le dijo, esto no es para muerte, esto es para mi gloria. Y se lo dijo varias veces. Y ella me lo comunicó a mí. Esa palabra yo la tomé y me abracé, porque crea que muchas veces yo sentí que mi hermana se me iba y venían los temores. Pensaba, el enemigo venía con sus hordas de mentira y me hacía temblar pensando de que en cualquier momento esta mejoría que estaba teniendo ya se podía complicar, como lo que había ocurrido con muchos otros pacientes. Pero venía la promesa, esto no es para muerte, sino para su gloria. La segunda palabra que el Señor me dio con respecto a eso, me dijo que no era el tiempo de que mi hermana partiera. Eso me lo dijo a mí. Y la tercera palabra la recibí a través de la apóstol Gabriela Delgado y Zaida García, mis amigas, mis hermanas que están en el Perú, pero que son venezolanas. Ellas inmediatamente se comunicaron conmigo y me dieron una palabra que recibieron del Señor. Me dijeron, Elsa, este no es el tiempo de partir de tu hermana. Hemos sentido del Señor, y así me lo dijeron, que va a ser una semana de sobrenaturalidad, que ella va a salir en corto tiempo. No va a ser en el tiempo que las tinieblas ni que la ciencia dice que se requiere para la recuperación de tu hermana, sino que va a ser en muy corto tiempo, si acaso 2 semanas, me dijo. Y efectivamente, me dijo, en corto tiempo será unas semanas de sobrenaturalidad, de sanidad, de milagros. Hermano, yo me apropié de esa palabra, fue la palabra que declaré, era la palabra que yo le compartía cada vez que nos llamaban, que llegaba la comida, porque el hospital surtía de comida el almuerzo y la cena para el paciente y para el acompañante. Entonces el acompañante salía y cada vez que yo salía y me encontraba por pasillos con los otros acompañantes, yo le decía, mire, quiero darle una palabra. Dios dijo, se lo decía con tal pasión, con alegría, con firmeza. Le decía, mire, no tenga temor, tranquilo, porque Dios habló. Dios dijo que primero que ninguno de los de esta sala COVID va a morir por el COVID. Ninguno va a morir. Y dijo que esta semana es semana de milagros, que el que necesite pulmones, Dios le va a dar pulmones, que el que necesite riñones, hígado, corazón, que fluya la sangre, que haya oxigenación, eso todo va a ocurrir. No tenga miedo. Si usted viera cómo se ponían esos rostros de alegría cuando escuchaban esa palabra y decían amén, amén, amén. La gente se alegraba y sus ojos brillaban. Y quiero decirte que en esa semana, en la segunda semana, empezaron a ocurrir los milagros. La gente empezó a ser dada de alta. Cuando se creía que habían complicaciones, el que había sido llevado a UCI ya era retornado y la gente se empezó a recuperar. Mi hermana es un milagro, no solamente porque fue salvada física y espiritualmente, sino que lo que se estaba pronosticando que iba a requerir 1 mes o más, el Señor lo hizo en 2 meses. Mi hermana, el día ya de la salida, fue ella misma la que recogió sus cosas. No me dejó,
No me dejó que la atendiera y que recogiera. No, no, no. Digo, yo puedo. Ya ella misma se arreglaba, se vistió, bueno, todo eso lo hizo el Señor. Entonces tienes que creer al Señor, tienes que orar, tienes que rodearte de gente que te cubra espiritualmente, tienes que creer al Señor, tienes que creer a sus promesas, tienes que creer en el Señor como el niño que se deja caer en los brazos del Padre. Así es, eso es invertir en el Espíritu. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Señor, porque tú nos das la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro cuando lo necesitamos. Señor, oro en este momento para que tu Espíritu Santo sea despertando el espíritu de cada uno de los que hoy están escuchando estos audios. Señor, que podamos venir ante tu presencia, de que podamos invertir, Señor, tiempo en ti, en esa comunión contigo, en hacernos unos contigo, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, ayúdanos a ahorrar en ti, ahorrar en ti, ahorrar en el prójimo, ahorrar en las relaciones, ahorrar en el amor, amarnos los unos con los otros, a servirnos, a atendernos, Señor. El cielo y la tierra podrán pasar, pero tú no pasarás, Señor amado, porque tú eres fiel aun cuando nosotros somos infieles. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser sabios, entendidos, prudentes. Señor, que en el tiempo oportuno, Señor, en cada momento, nosotros podamos ahorrar y meter en el depósito de nuestro corazón todo lo que sea de tu palabra, de tu verdad, de tu reino, de tus mandamientos, de tu amor. Espíritu Santo, oro para que nosotros, tu pueblo, tu gente, te abrace, Señor, en todo momento. Para el día malo, nosotros poder estar apercibidos y poder resistir en el poder de tu Espíritu, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.